Vamos en esta mañana a abrir la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Continuamos con nuestra serie La sanidad del alma. Y hasta este momento hemos analizado brevemente las heridas emocionales que hemos sufrido desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y de qué forma nos han afectado a través de nuestra vida, manifestándose en traumas, en complejos, en temores, en angustias, en depresiones, etcétera, etcétera. Cuando un cristiano entra al reino de Dios, Dios toma un carbón en bruto. Dios toma algo burdo, algo crudo, y el Espíritu Santo tiene un propósito principal. Comenzar a limar en tu vida y en mi vida todas las asperezas y todas las facetas que le impidan a Dios usarnos para su gloria. Entonces, si Dios toma a una mujer y Dios toma a un hombre y Dios dice, yo tengo para Paquita el propósito de hacerla la directora de la escuela dominical o ser la esposa de un grande hombre de Dios o la quiero convertir en una maestra tremenda de la palabra de Dios, pero antes de que yo la empuje, dice Dios, a comenzar a desarrollar y a que ella descubra la razón por la cual nació, necesito limpiarla, purificarla, limarla y comenzar a trabajar en su vida. Y siempre que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, duele. Siempre que el Espíritu Santo está tratando con nosotros, vamos a sufrir, pero no va a ser un dolor como el dolor producido por el pecado, sino va a ser un dolor que nos va a traer paz si nos sometemos. Una esposa rebelde, no puede el Espíritu Santo trabajar con ella. ¿Por qué? Porque ella no quiere, ¿qué cosa? Sufrir injusticias. No quiere humillarse delante del hombre, porque voy a reconocer esto. Va a sufrir y van a pasar los años y tus sufrimientos van a aumentar porque el Espíritu Santo no te va a soltar hasta que te sometas. Igual pasa con un hombre. Si el hombre no aprende a amar a su esposa, a ser cortés con ella, a ser un siervo con ella, a tratarla como un vaso frágil, el Espíritu Santo no puede usar a ese hombre. Necesitamos entender que Dios es un Dios santo y los vasos que Él usa, los instrumentos que Él usa, dice el profeta Isaías, límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Dios usa vasos santos porque Él es un vaso santo. Este principio quedó claro cuando Dios llamó a Moisés, quítate los zapatos antes de que pises mis terrenos. Mis terrenos son santos y para caminar cerca de mí, para que yo pueda comunicarte mi voluntad, necesitas estar en mis terrenos. Para que tú me conozcas, necesitas estar en mis terrenos. Y para que tú estés en mis terrenos, límpiate. No puedes pisar mis terrenos, no puedes tener comunión con Dios, no busques mis riquezas, no busques mis dones, busca, dice Dios, búscame a mí. Cuando me encuentres a mí, te doy todo lo demás y ese es el peligro de la iglesia. Que hay muchos que buscan nada más las riquezas de Dios, las manifestaciones de Dios. Esto es peligrosísimo con los jóvenes, porque comienzan los jóvenes a estar de reunión en reunión buscando manifestaciones y no buscan al Dios de las manifestaciones. No buscan al Dios que quiere tener comunión con nosotros. No aprenden a tener una vida disciplinada, una vida limpia, una vida de pureza. Y ahí es cuando entonces el diablo gana ventaja sobre nuestras vidas. Cuando venimos al libro de los Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Vuelvo a repetir la frase, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nadie puede ayudar, comprender y tener misericordia de otra persona hasta que esa persona no ha pasado lo mismo. Si tú has sufrido la pérdida de un ser querido que amabas mucho
y a otra persona se le muere algún ser querido, tú estás preparado y capacitado para tener misericordia porque lo comprendes lo que se siente. Si tú has sufrido el divorcio, si has sufrido la pérdida de un hijo que se te ha ido en las drogas y que no regresó y que te sacó canas y viste la mano de Dios a través de tu insistencia en la oración, cuando regrese tu hijo y encuentras a otra amiga que se le fue su hijo, ¿no la vas a juzgar? No vas a juzgar al padre, vas a tener misericordia. Porque atravesaste lo que está atravesando y estás calificado para poder ayudarlo. Dios nos muestra que Jesucristo vino al mundo a vivir en el cuerpo que tú tienes y que yo tengo, pero sin pecado. Absolutamente todas las angustias, depresiones, traiciones, perjurios, todas las cosas, los traumas, los complejos, no hay absolutamente ninguna experiencia que tú estés pasando en esta mañana que Jesucristo no haya atravesado. Y por esta razón, Jesucristo se puede compadecer de nosotros. Hemos visto hasta este momento, repito, todo lo que los hombres hemos sufrido, hemos visto algunas formas en que podemos ser sanados. Vamos a meternos en esta mañana a los sufrimientos de Jesucristo. En Hebreos 4:15 hay una palabra que es clave para nuestro estudio y nuestra comprensión, que es debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda tener misericordia de nuestras debilidades. Esta palabra debilidades es la palabra griega asteneia. Y ustedes saben que la mayor parte del castellano se deriva del griego, y así encontramos que el prefijo de la letra A significa sin. Por ejemplo, ateo significa sin Dios. A sin, teos Dios. Asteneia significa sin fuerza, porque teneia es fuerza, asteneia sin fuerza. Esta palabra asteneia significa sin fuerza. Se traduce muchas veces en el griego debilidad y otras veces enfermedad. Una enfermedad es la carencia de vigor, la carencia de fuerza. Cualquier enfermedad que nos azote nos mina las fuerzas. En el Antiguo Testamento, la palabra asteneia estaba relacionada con los sacrificios que ofrecían los sacerdotes. Y una asteneia en el Antiguo Testamento era una mancha física, una contaminación, una culpa, un defecto o deformidad en una persona o en un animal. En el Antiguo Testamento, Dios prohibió. Dios no aceptaba que se le ofreciera ningún sacrificio con asteneia, con debilidad, con mancha, deforme o torcido o chueco. Veámoslo en Levítico capítulo 21, versículo 16 al 24. Dice Levítico 21, versículo 16 al 24, que aún los sacerdotes deberían ser sin defectos. Levítico 21, 16 al 24. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún, ¿qué cosa? Aquí la traducción de la Septuaginta al griego es asteneia, que tenga alguna debilidad o defecto o mancha o deformidad. Se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya asteneia, o sea, debilidad, ya lo vimos, defecto, etcétera, etcétera, se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya asteneia, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará
tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a los hijos de Israel. Aquí vemos pues una ley para que comprendamos en esta mañana el estudio de que todo lo que se acercaba a Dios tenía que ser sin defecto. No podía acercarse con debilidades físicas ni con defectos físicos, mucho menos los sacrificios. En el Nuevo Testamento, la palabra cambia, porque ahora se le comienza a dar un uso figurativo y la palabra debilidad se usa como figura de un lenguaje o como una metáfora. La palabra común para debilidad en el Nuevo Testamento es la forma negativa o la contraria, que es stenos, que significa, repito, fuerza. Y esta palabra se usa en un sentido no solamente físico, sino también se refiere a las personas que tienen debilidades emocionales, mentales, morales o falta de fuerza o de vigor espiritual. Escuchen muy bien esto. Un cristiano que tenga astenella, en otras palabras, que diga, ya no tengo fuerzas para seguir a Cristo, ya estoy desanimado, es un cristiano que no puede acercarse a Dios. Dios no permite que ninguno de sus hijos en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, sufran de debilidades emocionales o debilidades psicológicas o problemas morales que te hagan un lisiado y que te hagan un cojo o un ciego espiritual y que no te permitan luchar por él. En otras palabras, la Biblia dice, los que esperan en Jehová tendrán esa fuerza, ese vigor, ese stenos, que es imprescindible para servir a Dios. El espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía. Entonces un cristiano cobarde, un cristiano que tiene miedo de hablar en su escuela y en la secundaria y decir la verdad e ir en contra de todos, no es un cristiano sano. Es un cristiano astenos, un cristiano con debilidades. Y esas debilidades nos impiden servir a Dios. Hermanos en Jesucristo, vamos a aclarar esto. Las debilidades per se, las debilidades en sí mismas no son pecado. ¿Por qué? Porque el temor, la depresión, llorar, la angustia son emociones humanas normales. Pero estas emociones no controladas, estas emociones no puestas detrás del control del Espíritu Santo, nos debilitan y minan nuestra resistencia a las tentaciones si no las fortalecemos. Un cristiano que tenga la debilidad del sexo y que vea a una muchacha y se alebresta y va con su esposa y cuanta minifalda pase, la voltea a ver. Cuanta pornografía vea en el cine o en el puesto de revistas, no tiene la fuerza, el estenos, sino que está astenos, sin fuerza, para resistir, ¿qué cosa? La tentación. Ese cristiano va a necesitar, para poder servir y seguir a Dios y hacer su voluntad, fortalecer esa debilidad. Una muchacha que cualquier novio que le diga, ¿quieres ser mi novia? Luego le dice que sí, es una muchacha astenos, débil emocionalmente en cuanto a los novios. Un hombre que tenga la debilidad de la ira y por cualquier cosa se enoja y en el periférico algún día se van a bajar, te van a romper y te van a florear la boca como acordeón y tal vez vas a aprender, Dios lo va a permitir para que aprendas a dominarte. A dominar el sexo, a dominar la comida, a dominar la ira. Una persona con muchos temores tiene debilidades, es astenos. Mientras tengamos debilidades que no están siendo fortalecidas y puestas bajo el control del Espíritu Santo, no servimos a Dios.
¿Ven ustedes por qué para ser un guerrero de Dios y una guerrera de Dios se necesita día, con semana, con mes y con años, cada vez ser mejores? Cada vez ser más fuertes, cada vez ser más llenos de vigor, cada vez tener menos miedo de los hombres, cada vez tener menos miedo del futuro, cada vez tener menos temores de lo que va a suceder si llego a los 70 años y no tengo seguro social y no tengo seguro de vida ni nada. Dios me sostiene, es mi fortaleza y jamás me desamparará. Pero ¿qué es lo que me hace levantarme gozoso y optimista? La fuerza, el estenos, el vigor que Dios les da a los que se limpian. ¿Vamos bien? ¿Lo están entendiendo? Muy bien. En el libro de los Hebreos se usa como el libro de Levítico, o sea, el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos es el Levítico del Antiguo Testamento, porque en el libro de Hebreos se nos enseña a interpretar los sacrificios, demostrándonos que todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban, señalaban hacia la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el sacerdote o los sacerdotes hijos de Aarón tenían astenos, tenían debilidades, porque eran humanos. Por esta razón, porque tenían debilidades, antes de traer el sacrificio y ponerlo en el altar y ofrecerlo a Dios, tenían primero que ofrecer un sacrificio por ellos mismos, por sus propias debilidades, y ya que ofrecieran, y ya que se arrepintieran, ellos primero podían interceder por los demás a Dios. Vuelvo a repetir, por causa de sus debilidades, pero al mismo tiempo, Dios permitía esto para que los sacerdotes, cuando fueran a interceder por una alma, por un hombre o por una mujer, recordaran antes de juzgar a nadie que ellos mismos también estaban propensos a pecar. Entonces, cuando un predicador hace esto, es un dedo apuntando a la gente y 3 dedos apuntándole a él. Entonces, antes de que tú le digas a una persona, eres esto o eres aquello, recuerda que tú también eres débil. Y que en ti existe el potencial de hacer también peores cosas y que gracias a la fuerza y la misericordia de Dios estás de pie, pero por la fe estás firme. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué Dios permite muchas veces que nosotros, su pueblo, atravesemos y descubramos debilidades? Hace algunos meses un hermano me habló por teléfono y me dijo, Armando, estaba llore y llore, estaba incontrolable en el teléfono. Le dije, mira, comencé a orar, a alabar a Dios. Le dije, ya cálmate, tranquilo. ¿Qué pasa? Armando me dice, volví a caer en el alcohol. Y le dije, mira, no sabes cuánto gusto me da que me hayas hablado, porque en primer lugar me doy cuenta que estás buscando, ¿qué cosa? Ayuda. Porque podías ahorita decir, me vale gorro y aquí échame la del estribo, etcétera, etcétera. Pero no, este hermano se levantó después de la cruda y estaba hecho pedazos moral y espiritualmente, estaba arrepentido. Y me dice, caí y quiero decirte que me duele y no sé cómo poder salir de esto. Cuando él me estaba hablando, recordé que yo también, cuando no era cristiano, fui casi un borracho empedernido. Cuando era joven, ¿verdad? Tomaba muchísimo yo antes de conocer a Jesucristo. Y he conocido a mucha gente que toma alcohol, que Dios la ha levantado y la ha fortalecido, y cuando tú tratas con esa gente, Dios te da misericordia por ellos. Misericordia. No le vas a decir, borracho feo, ya volviste a caer otra vez, te vas a ir con todos los demonios al infierno, mañana, etcétera, etcétera, sino que vas a tener compasión y misericordia, porque recuerdas que tú también eres débil. Así pues, las veces que tú has caído, no sé, en fornicación, has caído en adulterio, has caído en la pornografía, has caído en las drogas, has caído en la ira, acuérdate cuando vuelvas a ayudar a una persona de no apuntarle ni juzgarla tan precipitadamente. Dios permitía que los sacerdotes tuvieran debilidades para que cuando se acercaran a la gente y le dijeran, Padre, te pido por la familia Ramírez,
no juzgaran a esa familia antes de ver su propia paja en su propio ojo. Fue lo que quiso Cristo decir cuando dijo, antes que veas la paja en el ojo ajeno, ve la viga que tienes tú en el tuyo. Bueno, pues entonces Cristo, al venir al mundo, al vivir en un cuerpo como el tuyo y como el mío, entiende todos tus problemas mentales, físicos, morales y espirituales, entiende tu dolor que proviene de todas estas debilidades, Él comprende tu soledad, tu vaciedad, tu ansiedad, tus frustraciones, tus depresiones y tu rechazo. La pregunta en esta mañana, y vamos a comenzar el estudio, ¿cómo podemos saber que Cristo nos comprende? Hebreos 5, versículo del 7 al 8. En Hebreos 5, del 7 al 8, sabemos por qué Cristo nos puede comprender y tener misericordia de nosotros. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5, 7 y 8 nos señala hacia 3 lugares donde Jesús atravesó todo esto. Cristo nació y hasta los 30 años de edad, la Biblia no menciona que haya llorado, no menciona que haya sufrido, no menciona que haya sido perseguido, no menciona nada. La Biblia menciona 3 años y medio de sufrimientos de Jesucristo. Si Él tenía 33 años al morir, encontramos que entonces se refiere a 3 lugares: el huerto de Getsemaní, el juicio ante Caifás, Anás y Pilato y su crucifixión. Vamos pues a examinar en esta mañana el Vía Crucis de Jesucristo, la vía dolorosa donde Él experimentó todas estas emociones, lastimaduras y heridas, porque Él sabe lo que es llorar de angustia, Él sabe lo que es la tristeza, Él sabe lo que se siente quedarse solo, abandonado, desechado, torturado, burlado, escupido, latigueado y crucificado. Es increíble que de todas las palabras que se usan para Jesucristo, la palabra Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es la más grande y la más maravillosa. ¿Por qué? Porque significa que Dios está con nosotros. Dentro de mí, siente lo que yo siento, sabe lo que estoy atravesando, sufre lo que yo estoy sufriendo. Y cuando oramos, venimos a un Padre amoroso, comprensivo, amante, que nos invita al arrepentimiento y a permanecer con Él en comunión. Antes de entrar a la vía dolorosa, les quiero recordar algo en la oración. ¿Cuántas veces cuando oran ustedes, estás orando y te imaginas allá a Dios, pero a millones de kilómetros, ¿verdad? Y comienza a pensar que está ya Dios en el tercer cielo. Señor, ¿me escuchas? Señor, aquí estoy desde millones de kilómetros pidiéndote que tengas misericordia. Señor, ¿me escuchas? Y en tu imaginación crees que está Dios lejísimo, ¿verdad? Muchas veces me pasaba a mí cuando comencé mi vida cristiana. Pero si nosotros desarrollamos el hábito de que cuando oramos, ¿está aquí adentro el Señor? ¿Dónde está Dios? Emmanuel, con nosotros, dentro de nosotros. Ha hecho morada dentro de mí. Cuando oro, ya oro y veo a Dios y le hablo a Dios y recuerdo que está mucho, mucho, mucho más cerca de lo que yo me imagino. Entonces, desarrolla el hábito cuando ores por fe de saber que Dios, cuando estás orando así, pero quedito, pero así, una voz imperceptible, muchas veces el Espíritu intercede con gemidos, o sea, con palabras que no se pueden decir, y solamente traes tanta angustia que dices, Señor, estás quejándote, pero el Espíritu sabe la intención que tu Espíritu tiene y le lleva la oración a la presencia de Dios. Pero acuérdate que cuando estás orando, Dios está dentro de ti. Vamos a Mateo, capítulo 26, para comenzar con el huerto de Getsemaní. Veamos dónde comenzaron los sufrimientos gravísimos de nuestro Señor Jesucristo.
Dice Mateo 26, versículo 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra en el griego Getsemaní? La palabra Getsemaní viene del hebreo Getsamí, que significa el lugar donde se prensa o donde se oprime el aceite. Significa aceite prensado. ¿Se acuerdan ustedes cómo se hace el vino? Bueno, el vino las uvas se tienen que apachurrar. ¿Cómo se hace el jugo de naranja? Se tienen que oprimir para que salga el jugo. Y así la Biblia, a través de la palabra Getsemaní, nos revela, nos ilustra que cuando Jesucristo entró a Getsemaní, entró a una prensa. Ahí Cristo fue hecho así. Fue oprimido, fue prensado y fue tan grande la prensa que salió jugo de él. La sangre le transpiró por todas sus capilaridades. Fue tan grande la opresión y la tristeza moral y la angustia a la cual se enfrentó el Hijo de Dios en Getsemaní, que literalmente la sangre le salió a través de los poros de la piel. Por eso cuando pensamos en Getsemaní, recordamos que fue el lugar donde Jesús fue prensado. Veamos a qué se refiere estos sufrimientos. Entonces Jesús llega a Getsemaní y les dice a los discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Quiero que vean ustedes que la primera arma con la cual Jesucristo se enfrenta a sus sufrimientos es la oración. Jesús sabía que iba a ser pero totalmente machacado ahí en Getsemaní y les dice a los discípulos, espérenme tantito, voy a preparar el terreno. ¿Cómo? Orando. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo, mi alma está en el griego es, pero muy exageradamente, terriblemente, pesadamente triste, al grado que siento la muerte cerca, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amados santos de Dios, para que comprendamos y comencemos a entender el precio tan grande que Cristo tuvo que pagar, vamos a necesitar introducirnos y seguirlo por todo este Vía Crucis. La palabra angustiarse, que se usa aquí en el versículo 37, comenzó a entristecerse y angustiarse, es la palabra griega ademoneo. Ademoneo. Y significa sentirse con una carga pesadísima. Esas veces que tú sientes que el corazón se te sale, es tan grande tu dolor, es tan grande tu angustia, tu hijo no lo hace cuenta como si perdieras un hijo amado de 1 año, 2 años en el mercado y que no lo encuentras, nos sentimos morir. O está tu esposo agonizando o alguna cosa, así una tragedia grandísima, esa es la angustia, es una pesadez que sentimos que no podemos ni hablar, ni orar, ni llorar, ni nada. La palabra entristecerse es la palabra perilupos en el griego y significa dolor profundo del alma, tristeza de sobremanera. ¿Dices tú que tú has experimentado dolores, cargas y tristezas? Ven al Señor Jesús en Getsemaní, porque Jesucristo sabe lo que es sentirse angustiado y entristecido de sobremanera. Y en este momento, cuando Él necesitaba a sus amigos,
Cuando él necesitaba que lo abrazaran, le dijeran, ánimo valiente, ánimo campeón, estoy contigo Conchita, estoy contigo en tu dolor y en tus sufrimientos. 3 veces le habló por teléfono a la suegra y no se apareció. 3 veces le pidió a su mamá que le ayudara y no la ayudó. ¿Has tú pedido ayuda y no has tenido respuesta de algún hermano o de alguna hermana y por esta razón ya te amargaste? Ve a Jesucristo en Getsemaní. 3 veces les pide a los discípulos y ninguno estaba disponible. Mateo 26, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Versículo 43 al 44. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de las profecías. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hermanos en Jesucristo, Dios sabe que tú has experimentado soledad, tristeza profunda, desangramiento, vaciedad patológica y la angustia profunda. Recuerda a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? De acuerdo a Hebreos 5:7, en medio de esta tristeza y de esta angustia, ofreció ruegos y súplicas al Padre. ¿Qué tienes que hacer en medio de una angustia profunda y una tristeza que excede la comprensión de tus familiares? Ora. Ora, ora, oración. Si tú no oras, si tú no vacías con ruegos y súplicas, Filipenses 4, 6 y 7, si tú no le cuentas a Dios, Señor, estoy angustiado hasta la muerte, estoy triste hasta la muerte, ayúdame en esta situación, te vas a amargar. Tu carácter va a guardar rencor. Es que cuando más lo necesité, ningún hermano me ayudó. Y cuando más lo necesité, estuve enferma en 3 meses, nadie me fue a ver al hospital. Sobran ocasiones en las que cualquiera de nosotros puede decir lo mismo. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos los consoladores perfectos. El consolador es el Espíritu Santo. Y quiero decirte que Dios va a permitir que seas abandonada, que seas abandonado, que sientas soledad, que en el momento que muchas veces necesitas a alguien, Dios va a permitir que nadie te tienda una mano para que no aprendas a depender de los hombres, sino del Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, vamos a Mateo 26 y entramos al juicio de Jesucristo. En Mateo 26, versículo del 3 al 4, dice la Biblia, entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, porque decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Versículo 59 al 68. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote les dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote
rasgó sus vestiduras diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquí encontramos el juicio más injusto que cualquier ser humano haya atravesado en toda la historia. Aquí encontramos a Jesucristo acusado con falsos testimonios. ¿Has sido tú algún día calumniado por alguien? ¿Ha habido alguna persona que te haya señalado y que haya traído algún testigo en contra de ti? Vean ustedes en los versículos que acabamos de leer todo lo que sufrió. Hicieron conspiración contra él. ¿Ha habido algún grupo de gentes conspirando contra ti? En segundo lugar, engañaron a las autoridades romanas. Fue traicionado por uno de su propio equipo. Testificaron falsamente en contra de él. Le escupieron en el rostro. Le dieron de puñetazos. Le desfiguraron la cara de tanto trancazo que le dieron. Le abofetearon y se burlaron de él. ¿Has atravesado tú alguna de estas experiencias? ¿O hasta esta mañana tú creías que eras el único, la única que ha sufrido en esta vida? ¿Cómo se llama Jesucristo a través del profeta Isaías en el capítulo 53? Se le da otro título: varón de dolores. ¿Entiendes ahora por qué Cristo, cualquier cosa que tú has atravesado, Jesús la puede comprender? Y finalmente vayamos a la cruz del Calvario. Mateo 27, versículos 33 al 44. Dice Mateo 27, 33 al 44, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera o lugar de la muerte, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Cristo, Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Aquí observamos algo asombroso y maravilloso que se escribió 1000 años antes de que esto sucediera. En el Salmo número 22, en el Antiguo Testamento, 1000 años antes de que esta escena que acabamos de leer haya tenido lugar, el Espíritu Santo, adelantándose 1000 años al tiempo, le reveló a David exactamente lo que iba a pasar 1000 años después en la cruz del Calvario. Y así encontramos en el Salmo 22, versículos del 15 en adelante, las características de la crucifixión. Y dice la Biblia, versículo 14 en adelante: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Observen ustedes las características de la crucifixión. La frase derramado como aguas, en otras palabras, la sangre de Cristo le salía por todos lados.
Le salía de la cabeza, le salía de los oídos, le salía de las cejas, le salía de la nariz, le salía de sus labios de tantos puñetazos que le dieron, le salía de sus manos y le salía de sus pies. Era un guiñapo ensangrentado, desfigurado, colgando en la cruz. Huesos descoyuntados. El dolor de las articulaciones de Cristo era indescriptibles. Las articulaciones óseas de Cristo estaban colgadas y como los clavos los tenía aquí en las muñecas, no en las manos, sino eran aquí donde le crucificaron, él cada vez que quería respirar, el dolor que sufría tenía que jalar para que el diafragma no se oprimiera y muriera asfixiado. Y todas estas articulaciones eran un dolor constante y sentía que todos sus huesos estaban fuera de lugar. El corazón como la cera. Esto nos habla de la causa médica, científica, física que murió Cristo. Tú pregúntale a cualquier persona, ¿de qué murió Cristo? Y te van a decir, de desangramiento. Cristo no murió desangrado. Cuando Juan se acercó y le atravesó con una lanza el costado, salió una mezcla de sangre con agua. Después ahora, en el siglo XX, los cardiólogos nos dan testimonio que cuando la pleura, la capa que envuelve el corazón, se revienta, existe este fenómeno de sangre mezclado con agua. Jesús no murió desangrado, Jesús murió porque el corazón le explotó de dolor. Esa fue la causa de la muerte de Cristo. Cuando el Padre puso los pecados sobre de Él, cuando el Padre le abandona y le deja solo en la cruz, fue algo que no podía soportar. Y en instantes y en segundos le explota el corazón. Los pecados tuyos y mis pecados le fueron puestos sobre su cuerpo y el dolor moral de sentirse abandonado y separado del Padre por tus pecados y por mis pecados le provocaron la muerte. El corazón se convirtió como la cera. La pleura, la capa que cubre el corazón, se rompió de dolor. Por eso dice el salmista, se derramó como la cera mi corazón. Vigor secado. Cristo no tomó en agua casi en 24 horas y el polvo alrededor de la Palestina y la montaña donde estaba hacía que la lengua se le pegara al paladar literalmente. Y cuando dijo, denme, tengan misericordia de mí, tengan compasión de mí, estoy deshecho, estoy ensangrentado, estoy crucificado. Y el odio era tan grande y tan profundo que no hubo alguien que le dijera, moja tus labios un poquito con esta agua, sino que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel para agravar más el odio y la amargura contra la luz y la verdad. Quiero preguntarte si tú has experimentado algo parecido. Le dieron a beber vinagre, le crucificaron, clavaron sus manos, desfiguraron su rostro, sus vestidos, los únicos que tenía, los repartieron como si fuera una kermés. Sobre su cabeza le pusieron un título burlonamente que decía, este es el rey de los judíos. Le pusieron 2 criminales y la gente abajo, rematando y dando la puntilla, se burlaban, hacían injuria y le continuaban atacándole con sus palabras. Por eso Jesús se llama varón de dolores y por eso puede comprendernos e identificarse en nuestro dolor. ¿Alguno de ustedes ha sufrido la 10ª parte de lo que Jesús sufrió? Él sabe lo que es sentirse solo. Él sabe lo que es sentirse abandonado. Él sabe lo que es sentirse traicionado, perseguido como un animal por otros animales y muerto, hecho pedazos en una cruz. Los estudios de los psicólogos han demostrado que hay 2 dolores insoportables literalmente. Y de acuerdo a la Asociación de Psiquiatras de Los Ángeles, en la revista Medical Journal, los más grandes dolores que un ser humano puede atravesar es la muerte de su pareja, del hombre o la mujer, o un divorcio. La muerte de un cónyuge, aunque dolorosa, puede ser sanada, pero el divorcio deja una herida sucia e infectada con muchísimo dolor. Y Jesús,
comprende en esta mañana a ti que eres padre soltero y que tienes que hacer de papá y mamá, tal vez porque te abandonó tu esposa, o a ti mujer que me escuchas que te abandonó tu esposo y que la haces de papá y mamá y que haces los dos en uno. Jesús te comprende cuando tú estás tratando de hacer los dos roles de papá y de mamá. Y quiero decirte que ya no tienes por qué sentirte abandonado, sola, vacía y desamparada, porque ahora Él ha mandado a tu corazón a vivir y habitar al Espíritu Santo, al Consolador. Dice nuestro texto en Hebreos capítulo 5, versículo 4, Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahora lo entiendes por qué Jesús te puede comprender, porque Él atravesó lo indecible y aún más de lo que nosotros podamos imaginarnos. Cuando tú te sientas sola, tienes a alguien que se ha sentido más solo que nadie, porque Él estaba en una cruz absolutamente abandonado por sus discípulos, sus hermanos. La gente le perseguía y escuchen, Dios, el Padre, también le abandonó. La soledad que Cristo experimentó en la cruz cuando gritó, Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era el grito de la angustia más profunda y del dolor incomparable, indescriptible, indecible de cualquier ser humano. ¿Por qué, Señor, me has dejado solo en esta cruz? Hasta tú, a quien amo y con quien compartía la gloria antes que viniera al mundo, en este momento, ¿en dónde estás? ¿Sabes tú cuál es la respuesta a la pregunta de Cristo? Por tus pecados y por mis pecados. Por eso le abandonó Dios. Porque Dios es tan santo que no puede ni siquiera ver el pecado. Y cuando tú pecas y cuando yo peco y crees que te vas a salir con la tuya y que si tú mueres Dios te va a perdonar, te equivocas. Porque si Dios no perdonó a su Hijo, a ti tampoco te podrá perdonar. Dios no puede ser burlado. De tal manera nos amó que el objeto más preciado que era su Hijo Jesucristo, lo mandó a este mundo a sufrir lo que breve y superficialmente hemos relatado. No podríamos nunca introducirnos tan profundamente. Yo creo que ahora el mensaje que voy a dar el 21, en la victoria de Cristo, lo voy a relatar con más detalles, la muerte de Cristo, pero no podríamos, nunca agotaríamos el vocabulario para describir lo que Él sufrió por nosotros. Solamente la Biblia nos lo deja impreso en Isaías 53 para que tengamos una ligera idea, versículo 3 en adelante. Les pido que inclinemos nuestra cabeza. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, estas palabras que tú has usado, despreciado, desechado, quebrantado, menospreciado, enfermado, adolorido, azotado, herido, abatido, molido y castigado, angustiado y afligido, son las palabras con que nos das a entender cuánto sufrió nuestro amado y bendito Salvador. Señor Jesús, si tú sufriste tanto por mí, si tú hiciste todo esto porque me amas,
¿cuánto más debo ahora vivir una vida santa delante de ti? ¿Cuánto más ahora debo entender que fue el pecado la razón por la cual atravesaste este valle de sombras y de muerte? Fue por mi pecado, Señor Jesús, por lo que tú atravesaste todas estas cosas indescriptibles, todos estos sufrimientos que no hay lenguaje para poder expresar lo profundo que los llevaste en tu alma. Y ahora, Padre, que he comprendido que me amas, ¿cómo me puedo sentir solo? ¿Cómo podré sentirme jamás sola? ¿Cómo me podré sentir algún día desamparado si a tu Hijo no lo escatimaste? A tu Hijo no lo perdonaste por mí, Señor, que no valgo nada, que somos indignos, Señor. Por nosotros lo hiciste, para que ahora nosotros no vivamos para nosotros, sino para aquel que vive glorificado. Por todo esto Cristo fue resucitado a los 3 días y Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora, habiendo pasado el escarnio, la burla y la crucifixión, toda lengua le confiese y toda rodilla se hinque y digan que Jesús es el Señor. Y esta mañana Él te pide, ahora que vive resucitado y sentado junto a su Padre, que te arrepientas de tus pecados. Porque si Él hizo todo esto para que tú no fueras al infierno, tú debes aceptar el perdón de Dios. Ahí desde tu lugar, les invito a muchos de ustedes que inviten a Jesucristo a su vida por primera vez. Recíbelo esta mañana como tu Señor y Salvador y dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, perdona todos mis pecados porque reconozco que te he ofendido. Gracias por los sufrimientos y por la sangre de Jesucristo, porque Él que no conoció pecado, por mí se hizo pecado, para que yo fuese constituido, hecho delante de ti, justo y justa eternamente. Señor Jesús, creo en tu muerte en mi lugar. Creo en tu sangre, en tus sufrimientos, en las bofetadas que yo mismo estaba ahí dándotelas, Señor, porque fueron mis pecados lo que te hicieron sufrir. Y ahora te pido que me perdones y entres a mi vida como mi Salvador. Cámbiame, Señor. Sáname. Restaura mi mente, los dolores que he pasado en el pasado, y muéstrame ahora la senda de la vida, para que tu Espíritu Santo me guíe y yo viva para glorificar tu santo y bendito nombre, en el cual te lo pido y te doy las gracias, amado Salvador, Señor Jesús. Amén.